información en Biobío. A fines del siglo XIX, muchas cosas comenzaron a cambiar en la política y en la economía de Europa. Una de las más visibles fue el surgimiento de grupos e ideas que propiciaban una mayor injerencia del Estado en la vida económica de las naciones, tendencia que se consolidaría, por cierto, en el siglo XX. Una de las expresiones más visibles de la renovación política en el continente fue la irrupción de la socialdemocracia, que con el tiempo pasaría a ser una de las tendencias más determinantes de la vida en el viejo continente, que de alguna manera se expresó en la Segunda Internacional de 1889. Sin embargo, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, se comenzó a producir también una decisiva división en la izquierda, que se expresó en la polémica entre revolución y reforma. Por una parte, se consolidó el sector revolucionario, que consideraba que la democracia burguesa era una trampa que solo beneficiaba a la clase dirigente. Por otro lado, estaba el sector reformista, para el cual el crecimiento del proletariado permitiría pensar que hacia el futuro sería posible conquistar la mayoría a través del sufragio. Con ello se conformaron dos grandes fuerzas de izquierda que tendrían una gran importancia, con expresiones diversas durante el siglo XX. Por un lado, estuvo la socialdemocracia, que tuvo presencia, crecimiento electoral, líderes y gobiernos principalmente en Europa Occidental. Por otro lado, después de la Segunda Guerra Mundial, se levantaron numerosos gobiernos comunistas al este de la Cortina de Hierro, en lo que se conoció como los socialismos reales, historia que había comenzado con la Revolución Bolchevique de 1917. En el plano ideológico es preciso tener claro que ambos grupos tenían una afiliación en las ideas del Manifiesto Comunista de 1848 y en otras obras de Marx y Engels. De hecho, sin ir más lejos, el Partido Socialdemócrata Alemán, en 1891, definió que el marxismo era su ideología oficial. Más tarde, como era previsible, se darían algunas contradicciones, reinterpretaciones y énfasis que producirían la separación entre las diferentes fuerzas socialistas. Las diferencias se plantearían en el orden práctico y ello llevaría a posiciones encontradas. Si Lenin estimó en la hora decisiva que era preciso acelerar la acción revolucionaria y crear las condiciones para el éxito de la revolución, Kautsky tenía una posición diferente en relación a la caída del capitalismo, que, dicho sea de paso, pensaban que se produciría de manera ineluctable. La tarea de la socialdemocracia no consiste en acelerar la catástrofe inevitable, decía este último, sino en contenerla durante el mayor tiempo posible, para evitar debidamente cualquier indicio que pudiera parecer una provocación. Como afirma Ludolfo Paramio en un excelente y sintético libro sobre la socialdemocracia, la toma de posiciones socialistas se explica por el contexto de la época, en el que el voto estaba muy restringido para quienes fueran hombres o tuvieran una propiedad. En ese plano, no se consideraba solo el sufragio individual, sino también la participación a través de sindicatos y otras asociaciones, así como la formación de partidos obreros. Así lo resume Paramio. Esta es la base de la identidad de clases, que constituye la raíz de los partidos obreros. Los nombres de estos partidos variaban según los países. Una denominación obvia sería la de Partido Laborista, es decir, de los trabajadores, que adoptó el Partido Británico al constituirse como tal, abandonando las prácticas de apoyar a los candidatos liberales. Pero es reveladora la etiqueta que a la larga sería la que denominaría genéricamente a los partidos nacidos de esta matriz social, partidos socialdemócratas, es decir, partidos de la democracia social. La idea era reclamar una democracia no solo política, sino una democracia que incluyera igualdad social, igualdad de derechos sociales para todos. ¿Qué ocurre en la práctica? En los hechos se formaron agrupaciones de estas ideas en diferentes países. El Partido Socialdemócrata en Alemania, el Partido Socialista en Italia, el Partido Laborista en Gran Bretaña, así como otras fuerzas análogas en los países bálticos, en Holanda, Austria y Bélgica. Un segundo aspecto relevante fue el crecimiento electoral de la fuerza socialista, que se dio en los diversos países y que queda muy claro si se considera que hacia 1900 en ningún país llegaba al 20% del electorado. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, las cifras habían aumentado considerablemente.
En Alemania, por ejemplo, el Partido Socialdemócrata alcanzó el 34,8 en 1912. Llegó a un notable 47,3 en Finlandia en 1916. Superaba el 30% en Bélgica, Suecia y Noruega. Y tenía un poco menos de eso en Dinamarca, 29,6, y se ubicaba por sobre el 20 en Italia y Austria. Por cierto, se puede discutir y argumentar en uno u otro sentido respecto de las razones que permitieron el crecimiento electoral de las izquierdas. Muchas veces se ha dicho que la principal razón estaría en la conformación de un proletariado industrial o en la fecha de fundación de los respectivos partidos socialistas. Sin embargo, la rápida expansión parece tener su fundamento en otro factor, la ampliación del sufragio que en buena medida benefició a estos partidos. De hecho, el propio Engels llegó a exclamar a propósito de los resultados de la socialdemocracia alemana que su aumento de votos había demostrado la existencia de una nueva arma y una de las más eficaces, como era el derecho a sufragio. Donald Sassoon explica en 100 años de socialismo, publicado por EDAS en 2001, por qué el Partido Socialdemócrata Alemán tuvo una importancia decisiva en el concierto internacional. La emergencia del Partido Socialdemócrata como partido clave de la Segunda Internacional se debió a una combinación única de circunstancias. El Partido Socialdemócrata operaba en el país más fuerte de Europa, provisto por entonces de mayor cantidad de acero y soldados que Gran Bretaña. Al mismo tiempo, Alemania se convirtió en un modelo de desarrollo para otros países, que culturalmente, sobre todo en ciencias sociales y filosofía, no tenía rival. El Partido Socialdemócrata era además el partido socialista mejor organizado de Europa, electoralmente más fuerte que la mayoría de los otros partidos socialistas ya en una fase anterior. El Partido Socialdemócrata Alemán aprobó su programa en el Congreso de Erfurt entre el 14 y el 21 de octubre de 1891. El documento, muy notable por lo demás, comenzaba diciendo que el desarrollo económico de la sociedad burguesa separa al trabajador de su medio de producción y lo transforma en un proletario sin propiedad, mientras que los medios de producción se convierten en el monopolio de un número relativamente pequeño de capitalistas y grandes terratenientes. En otra parte agrega que cada vez es mayor el número de proletarios y el contraste entre explotadores y explotados es cada vez más agudo, así como la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado. A su juicio, solo la transformación de la propiedad privada en propiedad social y de la producción de mercancías en producción socialista podrían pasar a ser una fuente de mayor bienestar y de progreso para las clases explotadas. En uno de sus aspectos ideológicos más interesantes, el documento señalaba: la lucha de la clase trabajadora contra la explotación capitalista es necesariamente una lucha política. La clase trabajadora no puede librar sus luchas económicas y desarrollar su organización económica sin derechos políticos. No puede llevar a cabo el paso de los medios de producción a la posesión de la comunidad sin haber tomado posesión del poder político. Dar una forma consciente y unificada a esta lucha de la clase obrera y mostrarle su objetivo natural, esa es la tarea del Partido Socialdemócrata. Los intereses de la clase obrera son los mismos en todos los países donde existe un modo de producción capitalista. El tema central en aquellos años, los socialdemócratas alemanes pensaban que era necesario alcanzar ciertos logros en el contexto de la democracia burguesa. En ese plano exigía al menos 3 cosas en el programa de Erfurt: sufragio igual, directo, universal y secreto para todos los ciudadanos del Reich mayores de 20 años, independientemente de su sexo en todas las elecciones y votaciones, a lo cual se sumaban otros aspectos electorales. 2. Legislación del pueblo a través del derecho de iniciativa y de veto. Y 3. Educación militar general, milicia en lugar de ejércitos permanentes, pues solo la representación popular estará llamada a decidir sobre la guerra y la paz. Solución de todos los conflictos internacionales mediante el arbitraje. A ellos suman otros temas como la abolición de todas las leyes que restrinjan o supriman la libre expresión de la opinión y el derecho a asociación y reunión, la abolición de aquellas leyes que desde el punto de vista del derecho público y privado situaran a la mujer en una posición de inferioridad respecto al hombre, que la religión se declarara un asunto privado, la laicidad de la escuela y la asistencia obligatoria a las escuelas primarias públicas, la administración de justicia y asistencia jurídica gratuitas, atención médica gratuita, incluyendo obstetricia y las medicinas, funerales y entierros gratuitos,
y el impuesto progresivo sobre la renta y el patrimonio para cubrir todos los gastos públicos en la medida en que deben ser cubiertos por los impuestos. Por último, el programa de Erfurt solicitaba la protección de la clase obrera en otros ámbitos, como los siguientes: jornada laboral no superior a 8 horas diarias, prohibición de empleo remunerado para niños menores de 14 años, derecho garantizado a sindicación, seguro laboral pagado enteramente por el imperio y prohibición del salario en especies. En esta ocasión no es necesario detenerse en otros detalles, ya lo veremos en su tiempo en Bio TV, ni tampoco en las críticas de las derechas o las izquierdas contra el programa socialdemócrata alemán. Sin embargo, es preciso comprender los temas de fondo que incluían una mayor presencia estatal en diversos asuntos sociales, en la salud, la educación, las pensiones y en otros, así como una mayor intervención legislativa en temas laborales. En buena medida, fue ese el programa que mantendrían los socialistas durante gran parte del siglo XX. Nos vemos en nuestro próximo programa. Que estén muy bien. Opinión en Bio Bio.